¿Es posible en el ámbito internacional decir que ya estamos en plena guerra comercial global? Y los aranceles están en plena discusión en este momento. Hemos visto parte, al menos en desarrollo ya, de la agenda del presidente de los Estados Unidos con lo ya conocido: México, Canadá, la Unión Europea, China, que ya en el principio de reciprocidad aplica lo mismo, arancela a la Unión Europea. ¿Qué está pasando, doctor Coda? ¿Cómo le va? Buenas noches, Oscar, Santiago y a la teleaudiencia. Estamos viendo un fenómeno interesante. Trump, cuando sale electo, él manifiesta que él iba a cumplir cada una de las promesas que hizo. Sí. Entre ellas, la imposición de aranceles, que ya lo había hecho en su primer gobierno respecto a China. Entonces, en este gobierno lo notable es que no solamente le impone aranceles a China, que es un adversario global, y uno podría entender que sencillamente está intentando que China no siga ascendiendo tan rápido. Le pone aranceles a sus dos socios y aliados en el tratado TEMEC, el tratado con México y Canadá, 25% a cada uno. Habrá pensado que estos dos gobiernos iban a ceder, iban a tratar de negociar. Los dos gobiernos reaccionaron de manera muy firme. En el caso de Canadá ya se sabe que hay una aplicación de un arancel similar de 25% respecto a varios productos norteamericanos. En el caso de México, la presidenta todavía no aclaró el porcentaje y las medidas no arancelarias que dijo que se iban a tomar. No avanzó más este domingo, que era la fecha en la que iba a dar esta información, porque Trump, en una de sus marchas y contramarchas, volvió a suspender la aplicación de los aranceles. Esto ha sido constante varias veces ya, incluyendo la semana pasada. El martes anuncia que empiezan los aranceles y el jueves dice que no. Entonces vemos una situación aparentemente de inseguridad del propio presidente respecto a las consecuencias que tienen esos aranceles. Un ejemplo: los tres grandes productores de vehículos dentro de Estados Unidos se reunieron con él y le explicaron que ellos son los que producen también en México y Canadá, y por ende los aranceles los van a terminar pagando ellos y eso va a repercutir en el consumidor. Entonces, muy brevemente para el público, un arancel es básicamente un impuesto específico a un producto importado. Si el producto iba a costar o cuesta en la frontera 100, 10% de arancel implica que va a costar 110. El temor que hay en Estados Unidos por parte de los economistas es que todo ese costo adicional se le traspase a los consumidores en forma de inflación, es decir, en forma de un cambio abrupto y constante de los precios. Trump también anuncia un programa de aranceles para el resto del mundo, Oscar, que se divide otra vez en dos parámetros. El primero, el concepto de aranceles recíprocos. Él manifiesta que, como Estados Unidos tiene un arancel promedio muy bajo de 3,3%, él va a igualar los aranceles que cada país le aplique a Estados Unidos. Ejemplo concreto para nosotros, Mercosur. Mercosur tiene un arancel externo común de 14%. Entonces Trump le subiría a los 4 países del Mercosur, a los 5 ya con Bolivia, a los 5 países del Mercosur, los aranceles al 14%. El otro fenómeno es el de tratar de eliminar los déficits concretos en la balanza comercial que tiene con cada país. Por ejemplo, Argentina es un aliado de Trump, pero Trump dice: nosotros tenemos déficit en la balanza comercial con Argentina, le vamos a aplicar aranceles. Es decir, inclusive a sus propios aliados les está aplicando. La Unión Europea la misma cosa, 15% de arancel. Lo que yo creo que no se esperaba era la reacción en México y Canadá. Probablemente va a haber otros países que también van a reaccionar, porque los aranceles recíprocos, Oscar, violan un principio muy importante de la Organización Mundial del Comercio que se llama principio de la nación más favorecida. Si hay un arancel que un país le impone, digamos, al 3% de un producto, no le puede imponer 40% al resto, tiene que ser todo igual. Y esto es una violación de un principio de la OMC. Entonces es muy probable que esto veamos en la forma de lo que sería un litigio judicial, pero a nivel directamente de la organización internacional. Que ya había denunciado China. Había denunciado China. China reacciona muy mal, saca un comunicado de Cancillería que dice que se metieron con el oponente equivocado y que ellos estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, sea el tipo de guerra que sea. Sea el tipo de guerra que sea. Uno puede ahí sacar ciertas conclusiones, digamos. Ahora, hay también muchos efectos ya dentro de Estados Unidos. La confianza del consumidor viene cayendo por tercer mes consecutivo. La inflación está en casi el doble de la meta que tiene la Reserva Federal. La producción industrial, que tiene que ser la base de las promesas de Trump,
cayó 4% anual. Entonces hay un efecto general muy marcado que probablemente se exacerbe con el tiempo. Gracias, doctor. Muy Un placer. amable.